Todo comenzó en las afueras de Toluca, en vísperas de Halloween. Era de noche y la niebla se pegaba pesada al parabrisas, haciendo que cada luz de los postes pareciera un fantasma flotando en la distancia. El olor a tierra mojada era tan fuerte que el aire dentro de la cabina se sentía denso. Hacía poco había llovido, lo suficiente como para que el lodo se acumulara en la pintura del camión. Había hecho una parada para cargar combustible y comer algo rápido en una fonda. Cuando volví, algo en la cabina llamó mi atención. Había un mensaje escrito sobre el lodo acumulado en la parte baja del parabrisas, justo donde la mano de alguien había pasado para dejar un aviso. «No sigas adelante». Pensé que sería una broma de mal gusto. A veces los otros traileros se divierten con cosas así para hacer más llevadero el camino. Me limpié la mano en los jeans, maldiciendo entre dientes, y froté el vidrio con un trapo hasta borrar las letras. Me aseguré de que no quedara nada del mensaje y seguí mi ruta. Al principio no le di importancia, pero conforme avanzaba, algo no dejaba de inquietarme. La lluvia seguía cayendo ligera y las curvas en la carretera hacia Ixtapán de la Sal parecían alargarse más de lo normal. Había poco tráfico y la oscuridad del campo se sentía como un peso en la espalda. Encendí el radio para romper el silencio, pero solo había interferencia, un crujido agudo que me crispó los nervios. Lo apagué. Estas carreteras siempre han sido extrañas, me dije para tranquilizarme. Cuentan historias de brujas y aparecidos en estas tierras, pero nunca había prestado atención. Yo, un hombre práctico, siempre he creído que esas cosas no son más que cuentos para espantar a los novatos. Pero esa noche, las historias comenzaron a hacerse reales. Mientras manejaba, vi algo moverse en el borde de la carretera, como una sombra fugaz. Frené de golpe y los frenos rechinaron bajo la lluvia, pero cuando miré por el retrovisor no había nadie. Todo estaba en silencio, salvo por el tamborileo del agua sobre el toldo. Volví a acelerar, diciéndome que era la fatiga, que ya llevaba demasiadas horas al volante. Unos kilómetros más adelante, decidí parar en una zona de descanso para estirar las piernas. Apagué el motor y dejé que la lluvia siguiera golpeando la cabina. Cuando bajé y di la vuelta al camión, mi corazón se detuvo un segundo. El mensaje había vuelto a aparecer en el lodo, esta vez en el lateral de la caja. «Regresa mientras puedas». El pulso me dio un vuelco. La escritura era idéntica a la de antes. Miré alrededor, buscando a alguien que pudiera estar jugando una mala broma, pero no había nadie, solo la oscuridad del monte. Traté de convencerme de que alguien lo había hecho mientras estaba en la fonda, aunque la lógica no encajaba. Había limpiado la cabina con cuidado. Esto era otra cosa. Subí rápidamente al camión, encendí el motor y retomé el camino. Los limpiaparabrisas iban y venían, barriendo la lluvia sin cesar. Me sentía observado, como si la propia carretera me vigilara. Intenté no pensar en ello, concentrándome en las luces amarillas que delimitaban el asfalto, pero un escalofrío se deslizó por mi columna. El silencio de la carretera se rompió por un golpe seco sobre la parte trasera del camión, como si algo hubiera caído desde el cielo. Volteé bruscamente hacia los espejos, pero no vi nada. Sin embargo, sentía el peso de una presencia, algo extraño, intangible, que me acompañaba en la oscuridad. ¿Hay alguien ahí?, murmuré, como si las palabras pudieran ahuyentar la sensación. Un rato después, en una curva cerrada cerca de Tonatico, vi algo sobre el asfalto. Frené y los neumáticos resbalaron por el agua. Era una silueta pequeña, tal vez un animal, pero conforme me acerqué, distinguí que se trataba de una muñeca vieja, con el rostro roto y la ropa empapada de lodo. Bajé del camión sin saber bien por qué lo hacía y caminé hacia la muñeca. Cuando me agaché para recogerla, sentí un escalofrío recorrerme. En el torso de la muñeca alguien había escrito con la misma letra: «Detente aquí, o será tu final».
El viento sopló fuerte y un trueno retumbó en la distancia, como si la tierra misma me estuviera advirtiendo. Dejé caer la muñeca y corrí de vuelta al camión. Cerré la puerta con fuerza y respiré agitado. Mi corazón latía con violencia. Esta vez no había duda. Alguien o algo estaba tratando de advertirme. Continué manejando más rápido de lo que debía. Mi única idea era salir de esa maldita carretera cuanto antes. Pero mientras avanzaba, algo insólito ocurrió. Las luces de la carretera comenzaron a parpadear y el asfalto, por momentos, parecía desaparecer bajo mis ruedas, como si estuviera transitando por un lugar que no pertenecía a este mundo. La radio, que había apagado antes, se encendió sola. Una voz distorsionada habló en un susurro casi irreconocible. «No sigas, no hay regreso». Intenté apagarla, pero los botones no respondían. Golpeé la consola con la mano y la voz se desvaneció, dejando solo un zumbido perturbador. Aceleré aún más, pero la lluvia se volvió más intensa, dificultando la visibilidad. De pronto, vi una figura en medio del camino. Era un hombre vestido con ropa vieja, empapado por la lluvia, que me hacía señas para que parara. Frené de golpe y el camión derrapó sobre el asfalto mojado. Bajé la ventanilla y le grité: «¿Qué haces aquí? ¿Estás loco?». El hombre no respondió, simplemente se quedó ahí, inmóvil, mirándome con ojos vacíos. Luego, muy lentamente, levantó una mano y señaló hacia el lodo en la cabina. Me giré siguiendo la dirección de su dedo, y ahí estaba otra vez, la advertencia escrita en letras grandes y torcidas: «Ya es demasiado tarde». Volteé hacia el hombre, pero había desaparecido. La carretera estaba vacía. Sentí que el pánico se apoderaba de mí. Pisé el acelerador a fondo, ignorando los límites, las señales y las advertencias. La idea de escapar era lo único que mantenía mis manos firmes en el volante. Entonces, la carretera simplemente desapareció. Frente a mí solo había un abismo, una oscuridad profunda que se tragaba todo. Intenté frenar, pero los frenos no respondieron. El camión siguió avanzando, inexorable, hacia el borde del vacío. En el último segundo, vi mi propia cara reflejada en el parabrisas. No era yo. Era la misma figura que había visto en la carretera, con los mismos ojos vacíos y la expresión sin vida. Y entonces lo entendí. La advertencia no era para salvarme, era para anunciar mi final. El camión cayó al abismo y todo se volvió oscuridad. Era una noche de Halloween, y aunque no soy mucho de celebraciones, había algo en el aire que me incomodaba. Había terminado de descargar mercancía en la central de abastos de Toluca, y desde ahí tenía que regresar vacío a Guadalajara para recoger un nuevo cargamento. Había planeado cruzar la carretera de Cuota para llegar más rápido, pero por ahorrarme el peaje decidí tomar la libre, que atraviesa varios pueblos y tramos solitarios. La niebla empezaba a cubrir la carretera y solo unos cuantos coches se atrevían a circular tan tarde. Había conducido unas 3 horas cuando sentí que era mejor detenerme. Había una gasolinera a unos kilómetros, pero en lugar de esperar, decidí aparcar el camión junto a un camino rural desierto. Apagué el motor y lo sentí vibrar al detenerse. Me recosté en el asiento por unos minutos, con la intención de cerrar los ojos solo un rato. Pero ese rato se convirtió en un sueño profundo, arrullado por el sonido de la lluvia que comenzaba a caer sobre el parabrisas. Me desperté de golpe, con la sensación de que alguien me observaba. El reloj marcaba pasada la medianoche. Todo estaba en completo silencio, solo el viento silbando entre los árboles y la leve lluvia que seguía cayendo. Y fue entonces cuando lo escuché. El motor estaba encendido. Me enderecé de golpe en el asiento, mirando al tablero. Las luces del panel estaban apagadas, la llave seguía en mi bolsillo, pero el sonido del motor seguía ahí, constante, como si el camión estuviera funcionando.
Mi primer pensamiento fue que estaba demasiado cansado y lo había imaginado. Abrí la puerta y bajé al suelo frío, buscando la comodidad de la realidad para despejarme. Alrededor todo estaba oscuro. Ni un alma en esa carretera olvidada, solo yo y el camión, que vibraba con ese zumbido bajo, como cuando el motor sigue encendido al ralentí. Caminé hacia el frente para revisar el motor, pero lo que encontré me dejó helado. El cofre estaba frío. Abrí la tapa y toqué cada parte que podía alcanzar. No había ni el más mínimo rastro de calor. El motor estaba tan frío como si nunca hubiera arrancado. Sin embargo, el sonido seguía ahí. Giré alrededor del camión, asegurándome de que no se tratara de algún otro vehículo cerca, pero no había nada. Solo yo, el camión y ese maldito ruido. Entonces lo vi. Allí, en el espejo retrovisor del lado del copiloto, una sombra pasó fugazmente por detrás del camión. Mi corazón dio un vuelco. No había escuchado nada más que el motor, pero juraría que vi algo moverse, algo que no debía estar ahí. Caminé hacia la parte trasera del camión, con los pelos de la nuca erizados, sintiendo que algo estaba muy mal. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, tratando de sonar seguro, aunque el miedo me apretaba la garganta. No hubo respuesta, solo el sonido del motor zumbando en el aire. Cuando llegué a la parte trasera, me quedé inmóvil. La puerta del remolque estaba entreabierta. Juraría que la había cerrado con candado en Toluca. Miré alrededor, esperando ver alguna señal de intrusos, pero no había nada. Con cuidado, abrí completamente la puerta del remolque, esperando encontrar algún animal o, peor aún, algún ladrón. Pero dentro no había nada, solo vacío. De repente, escuché algo extraño. Unos pasos, ligeros, como los de un niño corriendo, se alejaban hacia el camino. Me giré en la dirección del sonido, pero no vi nada, solo la niebla que empezaba a espesarse. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Volví a cerrar la puerta del remolque rápidamente y me dirigí hacia la cabina. Cuando estaba por subir de nuevo al camión, escuché una risa suave, infantil. Era la risa de un niño, clara y cercana, como si estuviera justo detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie, solo el eco de esa risa resonando en la niebla. ¿Quién está ahí?, grité desesperado. El silencio me respondió. Y entonces lo entendí. No estaba solo, algo estaba jugando conmigo. Subí a la cabina de un salto y cerré la puerta con fuerza, bloqueando el seguro. Intenté arrancar el camión para salir de allí cuanto antes, pero la llave no giraba. El tablero seguía apagado. Golpeé el volante, maldiciendo entre dientes, y fue entonces cuando lo vi de nuevo. Un reflejo en el retrovisor, la silueta de un niño parado junto a la puerta del copiloto, con la cabeza ladeada, mirándome. Sentí cómo el miedo se apoderaba de mí, paralizándome. La figura no se movía, solo me observaba con esos ojos oscuros que no reflejaban nada. Tomé aire y giré la cabeza lentamente hacia la ventana del copiloto. No había nadie. De golpe, el sonido del motor cesó. El silencio fue tan repentino que me dejó aturdido. Parecía que el mundo entero había dejado de respirar por un momento. Encendí la linterna del celular y la dirigí hacia afuera. La niebla se tragaba la luz rápidamente, pero pude ver algo que me dejó sin aliento. En el suelo, junto al camión, había huellas de pies descalzos, pequeñas como las de un niño. Esas huellas se alejaban del camión, pero no hacia la carretera, sino hacia el bosque. Y lo más perturbador, a medida que las seguía con la mirada, las huellas se desvanecían, como si el niño hubiera flotado en el aire. No lo pensé más. Intenté encender el motor de nuevo, y esta vez arrancó sin problemas. Las luces del tablero se encendieron como si nada hubiera pasado. Sin perder tiempo, metí primera y aceleré, dejando atrás ese lugar maldito. Conducí durante horas, con las manos temblando en el volante y los ojos clavados en los espejos, esperando ver algo que no debería estar ahí, pero no volví a escuchar el motor apagado ni ver al niño en los retrovisores.
Cuando por fin llegué a la siguiente parada, sentí un alivio momentáneo. Sin embargo, la sensación de que algo me seguía no desapareció del todo. Incluso ahora, mientras cuento esto, siento que no estoy solo. La risa del niño aún resuena en mi cabeza cada vez que cierro los ojos. Y lo más extraño, a veces, cuando apago el motor del camión al final del día, me parece escuchar un leve zumbido, como si siguiera encendido. Quizás fue mi imaginación, quizás fue solo una noche mala en la carretera, pero cada vez que veo huellas de pies pequeños en un charco o en la tierra, no puedo evitar recordar esa noche. Y entonces pienso que, tal vez, Halloween no es solo una fecha para disfraces y dulces. Tal vez, en noches como esa, hay cosas que salen a jugar con los vivos, cosas que no deberíamos intentar entender. Era la víspera de Halloween y me tocaba una ruta larga desde Guadalajara hasta la frontera con Nuevo Laredo. Había cargado con tarimas de artículos electrónicos y aunque me esperaba una noche pesada, me gustaba trabajar esos días. Pocos coches en la carretera, el silencio de la noche y la música que mantenía mi mente ocupada. Era una rutina conocida, como un viejo baile que había repetido una y otra vez durante años. Estaba acostumbrado a revisar el camión antes de salir. Llantas, aceite, presión de aire, lo de siempre. Pero cuando subí al asiento del conductor, ahí estaban. Unos guantes de cuero negro, gastados pero en buen estado, reposaban sobre el asiento del copiloto. Lo raro es que yo no los había dejado allí. Mi copiloto ocasional, un amigo de la empresa, no los usaba y ni siquiera recordaba haberlos visto antes. ¿Y estos?, dije en voz baja, más para mí que para nadie. No le di mucha importancia al principio. Supuse que alguien los habría olvidado en una parada anterior, así que los tiré al suelo, pensando que se quedarían allí hasta que encontrara un bote de basura en alguna gasolinera. Acomodé mis cosas, puse el motor en marcha y salí a la carretera. Las primeras horas fueron tranquilas. Las luces de la ciudad desaparecieron pronto y solo quedaba la línea interminable del asfalto delante de mí, acompañada del rugido constante del motor. Todo parecía normal hasta que hice una parada en un Oxxo en Matehuala para un café. Cuando volví al camión, los guantes ya no estaban en el piso. Ahora estaban de nuevo en el asiento del copiloto, exactamente como los había encontrado al principio. Me quedé paralizado un segundo, con el vaso de café caliente en la mano, sintiendo una incomodidad que no sabía explicar. «¿Pero qué carajos?». Los agarré con coraje y los aventé fuera del camión. Estaba seguro de que alguien me había hecho una broma. Quizás un compañero trailero en algún punto de la ruta. Revisé a mi alrededor, pero no vi a nadie cerca. Solo el viento frío del desierto y las luces de los coches que pasaban de vez en cuando. Subí al camión y seguí manejando, pero la incomodidad no desaparecía. Cada tanto lanzaba una mirada al asiento del copiloto, como esperando que esos guantes volvieran a aparecer. Me repetía que era absurdo, que solo estaba cansado. Sin embargo, no podía sacudir esa sensación de que alguien o algo me estaba observando. La noche avanzó. Llegué a una caseta de cobro cerca de Saltillo y aproveché para estirarme. Me bajé y revisé las llantas, más por costumbre que por necesidad. Al regresar, los vi otra vez. Los malditos guantes estaban ahí, como si nunca los hubiera tirado. Pero esta vez no estaban en el asiento del copiloto, estaban en el volante. Sentí el estómago caerme como un plomo al agua. No podía entender cómo habían vuelto. Me quedé quieto unos segundos, mirando el volante como si fuera un acertijo sin respuesta. Encendí una linterna y revisé todo el interior del camión, incluso bajo los asientos, pero no encontré nada fuera de lugar. Los guantes estaban ahí, esperando. Intenté mantener la calma. Es solo una coincidencia, me decía, aunque mi mente ya se imaginaba cosas raras. Agarré los guantes y los lancé con fuerza por la ventana. Esta vez los vi caer a la cuneta, lejos del camión,
Arranqué y seguí manejando, convencido de que me había librado de ellos para siempre. No fue así. Apenas una hora más tarde, al bajar una pendiente cerca de Monterrey, los guantes estaban de vuelta. Esta vez en el asiento del conductor, el cuero frío perfectamente moldeado, como si hubieran estado esperando a que yo me los pusiera. Me estacioné de golpe al borde de la carretera y empecé a sudar. ¿Quién está jugando conmigo?, grité, aunque sabía que no había nadie para escucharme. Tomé los guantes y esta vez los metí en una bolsa de plástico, apretándolos con un nudo fuerte. Pensé en dejarlos en alguna estación de servicio, pero sentía una mezcla extraña de miedo y obligación, como si esos guantes no me dejaran abandonarlos. Al llegar a una parada en Cadereyta, conocí a un compañero trailero que esperaba con su café en una banca. Era un hombre mayor, de barba rala y ojos cansados. Le conté lo que estaba pasando, esperando que se riera y me llamara paranoico. Pero su expresión se endureció al escuchar mi historia. «Esos guantes suenan a problema, amigo». «¿A qué te refieres?» «Hace años, un trailero desapareció cerca de esta misma ruta. Dicen que lo encontraron tiempo después, pero sin manos. Solo el camión, estacionado en un área de descanso. Nadie sabe cómo pasó, pero los que trabajamos en esta ruta escuchamos historias». Mi piel se erizó. Era solo un rumor, pensé. Un cuento de miedo que los traileros se contaban entre ellos para pasar el rato, pero algo en la mirada de ese hombre me hizo dudar. «Si yo fuera tú», continuó, «me desharía de esos guantes lo más rápido posible. No es normal que vuelvan así». Después de despedirme, intenté seguir manejando, pero mi mente no dejaba de dar vueltas al asunto. Cada vez que miraba de reojo el asiento del copiloto, me parecía que los guantes se movían, aunque sabía que no era posible. Cuando la carretera se volvió más oscura, con menos luces y sin coches alrededor, la sensación de malestar creció. Entonces sucedió algo que nunca olvidaré. Sin previo aviso, el motor del camión se apagó. Las luces del tablero parpadearon y el volante se endureció. Me detuve en medio de la carretera, sin señal en el celular y sin idea de qué hacer. En ese momento vi cómo los guantes, que aún estaban en la bolsa, se movieron por sí mismos. Mis manos temblaban y el sudor me empapaba la frente. Sentía que me estaba volviendo loco. De repente escuché un susurro, una voz baja y ronca, como si alguien estuviera hablándome al oído. «Póntelos». «¿Qué?», dije en voz alta con el corazón acelerado. La voz se repitió, más insistente. «Póntelos». No sé por qué lo hice. Tal vez fue el miedo, o tal vez una parte de mí sabía que no tenía opción. Agarré los guantes con las manos temblorosas y me los puse. El cuero estaba helado, y en el momento en que los tuve puestos, sentí un dolor punzante en las muñecas, como si algo me las apretara con fuerza. De pronto, la radio del camión se encendió sola. Una vieja canción de los Tigres del Norte empezó a sonar, distorsionada y siniestra. El motor rugió de nuevo y las luces se encendieron por sí solas. Mis manos no eran mis manos. Los guantes se movían por su cuenta, girando el volante y acelerando sin que yo pudiera detenerlos. Intenté quitarme los guantes, pero estaban pegados a mi piel, como si hubieran crecido sobre mí. El camión avanzaba a toda velocidad por la carretera oscura. No tenía control y en el espejo retrovisor vi algo que me heló la sangre. Una figura sin manos corriendo detrás de mí, con una sonrisa desquiciada en el rostro. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Solo podía observar cómo el camión seguía su curso, como si una fuerza ajena hubiera tomado el control. La figura seguía persiguiéndome, cada vez más cerca, hasta que finalmente se desvaneció en la oscuridad. Al amanecer, desperté en el arcén, con el camión detenido y las manos libres. Los guantes ya no estaban, nunca los volví a ver, pero desde entonces, cada vez que manejo por esa ruta, siento que alguien me observa. Y lo peor de todo es que, cada noche de Halloween,
En algún momento del trayecto, escucho la misma voz en el viento. Póntelos. Nunca había pasado tanto miedo detrás del volante. Y créanme, he recorrido rutas donde ni los perros se atreven a ladrar. Pero lo que viví aquella noche de Halloween en la carretera entre Guadalajara y Tepic fue diferente. Salí del Puerto Seco al atardecer, listo para un viaje sencillo. La empresa me había asignado una carga de tarimas vacías, nada fuera de lo común. Revisé los papeles 2 veces, firmé de conformidad y enganché el remolque. Era un trabajo sencillo, uno que he hecho cientos de veces. Arranqué el motor y salí sin mayor ceremonia. Para cuando la luna se asomó, ya estaba rodando por la autopista. Todo parecía normal. El remolque pesaba lo justo, se sentía bien balanceado. La noche estaba fresca, con una ligera neblina que flotaba cerca del suelo, lo típico para estas fechas. Los niños en los pueblos cercanos corrían disfrazados y algunos vecinos colgaban calaveras y papel picado por las calles. Era Halloween, pero para mí era solo una noche más en la carretera, hasta que sonó el teléfono. La llamada entró justo antes de llegar a un tramo de curvas. Contesté con el manos libres. Era el encargado de logística de la empresa. Me habló con tono de urgencia. «¿Dónde estás?», preguntó. «Pues aquí en ruta, todo en orden», le respondí, sin imaginar lo que venía. «¿Seguro que llevas el remolque correcto?», insistió con tono nervioso. «Claro, acabo de salir del puerto con las tarimas. Todo está en regla. Ya tengo hasta los papeles firmados». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Podía escuchar cómo tecleaba rápidamente. Entonces me soltó la bomba. «Nunca recogiste nada, hermano. Aquí no aparece tu salida registrada ni el remolque que dices llevar. No hay rastros de la carga». Me quedé frío. Miré por el espejo retrovisor y ahí estaba, el remolque, conectado y siguiendo el camión sin problemas. Mis manos se aferraron al volante. «¿Estás bromeando? Lo tengo justo aquí, enganchado detrás de mí». «No hay nada registrado», insistió él. «Ni tu firma, ni las tarimas, ni el remolque. Según nuestro sistema, jamás saliste del puerto». «¿Cómo que no? Si los papeles están aquí, en la guantera». Saqué el sobre y revisé los documentos. Todo estaba como debía. Los números de serie, la fecha, incluso la firma del despachador, todo en orden. «Te juro que llevo el remolque», dije, pero la línea se cortó abruptamente. Una sensación de incomodidad se me fue metiendo en el cuerpo, como un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. ¿Cómo era posible? Ahí estaba el remolque. Lo veía con mis propios ojos. No tenía sentido. Seguí conduciendo en silencio, tratando de calmarme. Tal vez era un error del sistema, me dije. Quizá un fallo en los registros, nada más. Pero entonces los problemas comenzaron. Apenas unos kilómetros después pasé por un retén de la Guardia Nacional. Me pidieron detenerme para una revisión rutinaria. Los oficiales se acercaron al camión, me pidieron los papeles y revisaron el remolque. Parecía una inspección normal, hasta que noté cómo uno de ellos fruncía el ceño. «¿De dónde vienes?», preguntó, mirando los documentos. «Del Puerto Seco de Guadalajara», respondí. «Llevo tarimas vacías para una empresa en Tepic». El oficial intercambió una mirada con su compañero. Algo no cuadraba. «¿Podrías abrir el remolque, por favor?», pidió. Me bajé del camión y fui hasta las puertas traseras. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda al abrirlas. El interior estaba completamente vacío. No había ni una sola tarima. Nada. «¿Dónde está la carga?», preguntó el oficial. «Se los juro, aquí estaba. Revisé todo antes de salir», balbuceé, sintiendo como el pánico comenzaba a instalarse en mi pecho.
Aquí no hay nada, y según los papeles que traes, ni siquiera deberías estar en ruta, dijo el oficial, entregándome los documentos con gesto severo. Me dejaron ir, pero con advertencia. Si algo no cuadraba al final del trayecto, tendría que regresar para aclarar la situación. Subí al camión, sintiendo que el mundo se me caía encima. ¿Cómo podía haber desaparecido la carga? ¿Cómo era posible que no existiera registro de mi salida? Conduje por varios kilómetros en completo silencio. La carretera estaba oscura y la neblina parecía cada vez más espesa. No había señales de vida, ni coches en el horizonte, ni luces de otros vehículos. Solo yo y el camión, avanzando por un camino que se sentía cada vez más ajeno, como si hubiera entrado en otra realidad. De pronto, el camión comenzó a fallar. Las luces delanteras parpadearon y el motor empezó a perder potencia. Maldecí entre dientes y traté de mantener el control, pero no importaba lo que hiciera. El camión parecía querer detenerse. Al final, tuve que orillarme en una curva solitaria donde apenas había señal para el teléfono. Apagué el motor y traté de encenderlo de nuevo, pero no hubo respuesta. Todo estaba muerto. Me quedé en silencio por un momento, escuchando el crujido de la neblina contra las ventanas, y entonces lo vi. Por el espejo lateral, algo se movía detrás del remolque. Una sombra, grande y alargada, que parecía arrastrarse por el suelo. Me quedé helado, incapaz de moverme. ¿Quién o qué era eso? Tragué saliva y decidí bajar del camión para averiguarlo. Caminé hacia la parte trasera del vehículo con el corazón latiéndome en los oídos. La neblina era tan espesa que apenas podía ver un par de metros por delante de mí. Llegué al remolque y revisé las puertas. Estaban cerradas, pero había algo extraño en ellas. Unas marcas, como arañazos profundos, recorrían toda la superficie. Escuché un ruido detrás de mí, como si alguien rascara el suelo con uñas largas. Me giré de golpe, pero no había nada. Solo el silencio, la neblina y el peso creciente de la oscuridad. «¿Hola?», llamé con voz temblorosa. No hubo respuesta. Regresé al camión lo más rápido que pude. Cerré las puertas y bloqueé el seguro. Encendí las luces interiores y traté de calmar mi respiración. Fue entonces cuando el teléfono sonó de nuevo. Era la misma voz de antes, pero ahora sonaba diferente, como si hablara desde muy lejos, como si algo más se hubiera colado en la llamada. «Nunca debiste recoger ese remolque», susurró la voz. «No era para ti». Y la línea se cortó. El miedo me consumía. Traté de arrancar el motor una vez más y, para mi sorpresa, encendió al primer intento. No me lo pensé dos veces. Aceleré a fondo y salí de allí lo más rápido que pude. Mientras conducía, sentía que el remolque pesaba más, como si algo invisible lo jalara hacia atrás. Por el retrovisor, la neblina parecía formar figuras humanas, como si un desfile de sombras me siguiera desde la oscuridad. Finalmente, llegué a Tepic al amanecer. La empresa ya estaba avisada de mi llegada, pero cuando intentaron descargar, el remolque estaba completamente vacío, tal como lo había visto en la carretera. No había rastro de las tarimas ni de la carga. «Nunca hubo remolque que recoger», me dijeron al final del día. Volví al camión, con el alma hecha pedazos. Sabía que algo había pasado esa noche, algo que no podía explicar, y desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, reviso el espejo con más atención. No vaya a ser que algo o alguien me haya seguido desde aquella noche, porque a veces lo que uno recoge en la carretera no siempre pertenece al mundo de los vivos. Había salido de León con una carga pesada de dulces y adornos de Halloween. Era una de esas entregas express que suelen llegar a última hora, cuando ya todo mundo está en plena celebración y los distribuidores se dan cuenta de que olvidaron reponer el inventario. En este caso, el destino era un pequeño pueblo en las afueras de San Miguel de Allende.
nada fuera de lo común, una tienda de artesanías que también vendía decoraciones y piñatas para las festividades. «Lo entregas en la madrugada, sin falta», me dijeron por radio. «Tienen el evento en la tarde y necesitan los productos temprano. No llegues tarde, ¿eh?». Me lo habían dejado bien claro. Era Halloween y la carretera estaba más tranquila de lo que esperaba. No había tanto tráfico como de costumbre, solo el viento frío que barría la autopista y uno que otro vehículo que se cruzaba en el camino. Las luces del tablero brillaban en la cabina, parpadeando al ritmo de la radio, donde las estaciones solo transmitían música de terror y anuncios de fiestas nocturnas. Todo pintaba para hacer un viaje tranquilo. Encendí un cigarro, pensando en llegar rápido, hacer la entrega y regresar a León antes del amanecer. Sin embargo, mientras más me acercaba al destino, una sensación extraña comenzó a apoderarse de mí, como si algo en la atmósfera hubiera cambiado. El aire parecía más pesado y el camino más largo de lo habitual. Llegué al pueblo cuando el reloj marcaba alrededor de las 3 de la madrugada. Había poca iluminación en las calles, solo algunos faroles amarillentos y calabazas decorativas en las ventanas. La tienda que buscaba estaba ahí, tal como me la habían descrito. Una fachada colorida con figuras de papel picado colgando por todos lados. Toqué el claxon un par de veces y al cabo de unos minutos salió un hombre envuelto en un suéter viejo y con una linterna en la mano. «¿Tú eres el de la entrega?», me preguntó, medio somnoliento, frotándose los ojos. «Así es, traigo la mercancía para el evento de hoy». Le extendí la hoja con la orden. El hombre la tomó y la revisó bajo la luz tenue de su linterna. Lo vi fruncir el ceño, confundido. Volvió a mirar la hoja un par de veces, como si no creyera lo que estaba viendo. «Aquí dice que esta entrega estaba programada para antier», dijo finalmente, mirándome con incredulidad. «Llegaste tarde, amigo». «No puede ser», contesté, sacando mi teléfono para revisar los mensajes. «Me pidieron que llegara hoy en la madrugada. ¿Cómo va a ser para antier?». Le mostré el mensaje con la confirmación de la fecha, pero el hombre insistió. Me enseñó el documento oficial que ellos tenían y efectivamente la fecha registrada era 2 días antes. No tenía sentido. Revisé mi copia una y otra vez y cada vez que lo hacía, algo raro pasaba. La fecha parecía cambiar como si nunca hubiera estado clara desde un principio. «¿Te dieron la orden equivocada?», me preguntó el encargado, cruzando los brazos. «No, no es posible. Yo mismo la confirmé ayer». El hombre se quedó callado como si no supiera qué decirme. Luego suspiró y sacó un radio viejo del mostrador. «Espérame aquí. Voy a ver si aún quieren recibir la mercancía». Mientras él se alejaba, aproveché para bajar de la cabina y estirar las piernas. Me encendí otro cigarro y al dar la primera calada sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que algo no cuadraba. El pueblo estaba demasiado silencioso, más de lo normal. No se escuchaban grillos ni perros ladrando. Solo el murmullo lejano del viento y la sensación inquietante de que alguien o algo me estaba observando. De repente, escuché pasos detrás de mí. Volteé rápidamente, pero no había nadie. Me di la vuelta otra vez y ahí fue cuando lo vi. Del otro lado de la calle había un grupo de personas paradas en silencio, mirando en mi dirección. Estaban vestidas con disfraces viejos, como de otras épocas, trajes raídos de calaveras, máscaras de monstruos y capas desgastadas, todos quietos, inmóviles, como si esperaran algo. «¿Qué demonios?», murmuré, dando un paso hacia atrás. El encargado salió de la tienda en ese momento y me miró con extrañeza. «¿Todo bien?», me preguntó. Le señalé al grupo al otro lado de la calle, pero cuando volví a mirar ya no había nadie. El lugar estaba vacío, como si esas figuras jamás hubieran estado ahí. «No, nada», pensé que había visto algo. El hombre me lanzó una mirada extraña, pero no dijo nada más.
Regresó al interior de la tienda y yo subí de nuevo a la cabina del camión. Había algo en el ambiente que me ponía nervioso, como si el tiempo no estuviera corriendo de manera normal en ese lugar. Minutos después, el encargado volvió a salir. Dicen que ya no pueden recibir la mercancía, anunció. El evento fue ayer, así que ya no tiene caso. Me quedé mudo, no podía ser. Todo apuntaba a que la entrega era para esa madrugada. Sin saber qué más hacer, intenté llamarle a mi jefe para aclarar la situación, pero el teléfono no tenía señal. Era extraño, porque la cobertura en esa zona nunca había fallado antes. Decidí no discutir más y volver a la carretera. Subí al camión, arranqué el motor y me dispuse a regresar a León. Pero mientras más avanzaba por el camino, más rara se volvía la sensación de que algo andaba mal. Las luces de la carretera parpadeaban intermitentemente, como si quisieran apagarse en cualquier momento. Y entonces lo vi otra vez. A un lado del camino, los mismos personajes disfrazados que había visto antes estaban ahí de nuevo, parados en completo silencio, mirándome fijamente mientras pasaba junto a ellos. Tragué saliva y aceleré. El corazón me latía con fuerza en el pecho. No quise mirar hacia atrás, pero podía sentir sus ojos clavados en mi espalda. Después de varios kilómetros, creí haberlos dejado atrás, pero entonces el camión comenzó a fallar. Las luces del tablero parpadearon y el motor tosió varias veces antes de apagarse por completo. Me detuve en medio de la carretera desierta, maldiciendo por lo bajo. Intenté encender el motor de nuevo, pero no hubo respuesta. Bajé a revisar el motor con la linterna, pero no encontré nada fuera de lugar. Fue entonces cuando escuché un ruido extraño, algo como un susurro, como voces lejanas llamándome por mi nombre. Me quedé helado. No había nadie a kilómetros a la redonda, y sin embargo, esas voces sonaban cada vez más cerca. Levanté la mirada y ahí estaban otra vez, los mismos personajes disfrazados, ahora rodeando el camión. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y uno de ellos levantó una mano, señalándome directamente. ¿Qué quieren?, grité, pero mi voz apenas salió como un murmullo. Retrocedí hacia la cabina, pero mis piernas se sentían pesadas, como si algo invisible me estuviera frenando. Las figuras comenzaron a moverse lentamente hacia mí, rodeándome como una procesión de sombras. No tenían prisa, como si supieran que no tenía escapatoria. De repente, escuché un golpe seco en la parte trasera del camión, como si algo pesado hubiera caído sobre la caja. Me giré con rapidez, pero no había nada. Sin perder tiempo, subí a la cabina y giré la llave con desesperación. El motor tosió, pero no arrancaba. «Vamos, maldita cosa, arranca», murmuré, golpeando el volante. Las figuras seguían ahí, cada vez más cerca. Y entonces, justo cuando pensé que todo estaba perdido, el motor cobró vida. Pisé el acelerador a fondo y el camión rugió, dejando atrás a esas sombras que me miraban con ojos vacíos. No me detuve hasta llegar de vuelta a León. Cuando finalmente estacioné el camión en la base, revisé el documento de la entrega una vez más. Y ahí estaba. La fecha había cambiado otra vez. Ahora marcaba un día que aún no llegaba. Esa fue la última vez que hice una entrega en Halloween.